Revelado. 4 lácteos que nunca debes consumir y 4 increíbles que transformarán tu salud a los 60. Doña Rosa nunca imaginó que una simple visita al médico cambiaría su vida. Al recibir la noticia de su hipertensión, un escalofrío recorrió su cuerpo. Podía sentir el peso de la preocupación aplastando su pecho. La responsable y amorosa matriarca de la familia, quien siempre había cocinado con dedicación, ahora debía cuestionar lo que había aprendido de su madre. Sentada en su sala, rodeada de fotografías en blanco y negro que narraban la historia de su familia, se sintió atrapada. Sabe lo que comes y cuida a los tuyos. Las palabras de su madre reverberaban en su mente, como un eco que no dejaba de atormentarla. ¿Cómo podría seguir alimentando a su familia con el mismo amor si eso significaba comprometer su salud? Mientras exploraba la red, la angustia crecía, y lentamente, la tradición familiar comenzaba a parecerle un enemigo. Con cada clic, Rosa descubría los peligros ocultos que podría estar ingiriendo en su desayuno, almuerzo y cena. 4 lácteos que nunca debes consumir, decía un artículo, y se le heló el corazón. Su mente se replegó ante la idea de renunciar a las quesadillas de su infancia, a la leche caliente que siempre le ofrecía su madre en las noches de frío. Tendría que elegir entre su salud y sus recuerdos. La tensión en el hogar aumentaba. Cada nuevo descubrimiento llenaba la mesa de preguntas que los hijos de Doña Rosa no sabían cómo abordar. Un día, mientras todos compartían la cena familiar, su hijo Pablo rompió el silencio. ¿Deberíamos cambiar lo que siempre hemos hecho solo porque un estudio lo dice? Su voz resonó en la humilde cocina, dejando caer un pesado silencio. Doña Rosa sintió que el aire le faltaba, su respiración se volvió irregular. ¿Acaso los lazos que había tejido con tanto esfuerzo se desharían ante un puñado de estudios? Su corazón luchaba entre el amor por sus tradiciones y el deseo de mantenerse saludable para cuidar a los suyos. Inundada por un torbellino de emociones, reflexionó sobre su pasado. Ambos sentimientos, la necesidad de cambiar y el anhelo de lo conocido, empezaron a desgastarla. La cocina se sentía más fría, a pesar del calor que emanaba de la estufa. ¿Por qué es tan difícil aceptar esto?, murmuró para sí misma, mientras su cuerpo temblaba apenas perceptiblemente. El conflicto interno la dejaba agotada, estaba atrapada entre el deseo de sanarse y la presión de seguir un legado que siempre le pareció inquebrantable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche siguientes, mientras sus hijos discutían sobre recetas, la desesperación la asaltó como un ladrón sigiloso. ¿Cómo podía expresar su temor de que la salud se llevara consigo la esencia de lo que eran? El dilema la arrastraba hacia el abismo de su angustia, romper la tradición y modificar sus recetas veneradas o arriesgarse a perder su vitalidad. Finalmente, después de mucho pensar, sintió que era tiempo de hablar. Les propongo un reto, dijo con voz temblorosa, abriendo la puerta hacia un futuro del que no estaba segura si estaba lista para enfrentarse. La mirada de sus hijos revelaba tanto miedo como esperanza, pero en el aire se sentía un nuevo inicio, un deseo de hallar un camino que uniera la tradición de su madre y la salud que tanto anhelaba. ¿Serán lo suficientemente valientes para aceptar el cambio? La intriga y la promesa de un desenlace se cernían en el aire, creando una atmósfera palpable e intensa. El aire estaba cargado de incertidumbre cuando Doña Rosa se armó de valor y propuso un reto a sus hijos. Sentía que, de alguna manera, esa decisión podía ser la chispa que encendiera el cambio que necesitaba en su vida, pero la pregunta que resonaba en su mente era, ¿serían capaces de asumirlo juntos? Los rostros de sus hijos mostraban una mezcla de admiración y preocupación. Doña Rosa sabía que no solo debía enfrentarse a sus propios miedos, sino que también necesitaba ayudar a sus hijos a comprender la importancia de la salud por encima de la tradición. Vamos a transformar nuestra cocina. Durante un mes, experimentaremos con recetas que sean saludables y nutritivas. Aprenderemos, adaptaremos y, sobre todo, haremos pruebas juntos, anunció, su voz temblando pero firme. La propuesta quedó flotando en el aire, como una promesa sin cumplir que podía cambiar el curso de sus vidas.
comprendía que el reto no solo involucraría el aspecto gastronómico, sino una profunda introspección sobre lo que significaba la alimentación para cada uno de ellos. Era poco probable que les gustara a todos al principio. Pero sabía que la resistencia inicial sería parte del proceso. La primera respuesta llegó de su hija Valeria. ¿Y qué pasará con las recetas de la abuela? Las quesadillas, la leche, sus palabras vacilaban entre la nostalgia y la incertidumbre. Doña Rosa sintió que el remordimiento la atravesaba nuevamente, pero tenía que responder con claridad. No vamos a desechar todo lo que disfrutamos. Vamos a adaptar, a reinventar lo que ya tenemos. Podemos hacer quesadillas, pero con quesos que nos beneficien. Esa manera de enfocar el reto, en lugar de verlo como una pérdida, comenzó a sembrar pequeñas semillas de curiosidad en sus hijos. La idea de transformar lo conocido en algo que también cuidara su bienestar sonaba prometedora. Con el paso de los días, Doña Rosa se dedicó a estudiar, a experimentar con ingredientes que antes ni imaginaba usar. Al principio fue difícil, los fracasos se apilaron como una montaña de preocupaciones. Ella misma se sentía desgastada, pero en su interior había una llama renovada de determinación. Un día, mientras preparaba un risotto de quinoa con verduras, la satisfacción de ver un plato sabroso y nutritivo le dio una nueva perspectiva. Era posible conservar el amor que ponía en cada comida y al mismo tiempo cuidar su salud. Ahora bien, el cambio no solo afectaría a la cocina, sino que necesitaba hacerse visible en sus interacciones con sus hijos. ¿Harían ellos el mismo esfuerzo que ella intentaba realizar? En la mesa, al momento de cenar, comenzó a generar conversaciones sobre cómo se sentían después de cada comida. Quería saber si la energía, el ánimo y su bienestar estaban mejorando. Compartían risas, y poco a poco, las barreras que los separaban del cambio empezaron a desvanecerse. Sin embargo, no todo fue armonía. Aún había objeciones. Pablo, siempre escéptico, cuestionaba cada cambio, lo que empujaba a Doña Rosa a encontrar el equilibrio entre el respeto por su opinión y su entusiasmo por la transformación. Se dio cuenta de que debía manejar esta resistencia como un desafío más que una oposición, y así, mientras la nueva dinámica familiar comenzaba a integrarse, Doña Rosa decidió exhibir su disposición, no solo como cocinera, sino como líder de su propia salud y la de su familia. Se estaba formando un nuevo camino, con altibajos, pero requería una firmeza que quizás aún no había encontrado del todo. Una semana después, mientras preparaba una cena eufórica, los niños comenzaron a reírse entre sí. Si seguimos así, podríamos abrir un restaurante, bromeó Valeria. La idea provocó que todos rieran, pero en el fondo de su ser, Doña Rosa sintió que ese sería el primer paso hacia algo más grande. Justo cuando estaba a punto de concentrarse nuevamente en su ritual culinario, una notificación en su teléfono capturó su atención. Era una invitación para un concurso local de cocina saludable. La emoción la invadió y el corazón se le aceleró. ¿Y si compartimos nuestro viaje?, se preguntó, los ojos brillando con la posibilidad. Pero la duda se intrincó junto a la emoción. ¿Estarían listos para el desafío externo, sabiendo que lo más importante era lo que estaban construyendo internamente? Así, el horizonte se llenó de expectativas y enfrentamientos inminentes. La transformación de su familia estaba solo comenzando, y con ella, el camino hacia su salud integral. Pero Doña Rosa sabía que la verdadera prueba estaba por venir. ¿Sería suficiente todo lo que habían aprendido y experimentado, o se verían enfrentados a un desafío que pondría a prueba sus convicciones más profundas? El futuro que tenían por delante despertaba tanto emoción como temor, y con una mezcla de determinación, se preguntaba quién quedaría de pie al final del camino. La mañana siguiente, el sol se filtraba a través de la cocina, y Doña Rosa sintió un renovado sentido de propósito. Sentada en la mesa con su cuaderno de recetas y anécdotas, miraba las páginas llenas de garabatos y notas, su mente bullía con ideas para el concurso. Sin embargo, en el fondo, una inquietud persistía. ¿Sería capaz de transmitirles a sus hijos la urgencia de competir y, al mismo tiempo, el valor del crecimiento personal implícito en esta experiencia? Pablo, a su lado, tomó la iniciativa. ¿Y cómo se supone que vamos a cocinar para el concurso?, preguntó, escéptico. Doña Rosa notó que su tono era más inquisitivo que desafiante, como si realmente quisiera entender el significado detrás de su esfuerzo. Se dio cuenta de que estaba ante una excelente oportunidad para involucrar a sus hijos en esta etapa decisiva. Podemos empezar a experimentar con recetas que combinarán nuestros sabores favoritos con ingredientes saludables, respondió Doña Rosa con más aplomo del que sentía. Me gustaría que cada uno trajera sus ideas.
Este concurso puede ser una forma de demostrar lo que hemos aprendido. Los días siguientes fueron una vorágine de actividad en casa. Doña Rosa mantuvo un enfoque férreo en la salud al tiempo que permitía que sus hijos exploraran más por su cuenta. Se dio cuenta de que el entusiasmo de Valeria al buscar alternativas para los postres tradicionales empezaba a dar frutos. Un día, ella irrumpió en la cocina con un batido verde de espinaca y plátano diciendo: «Mamá, esto es delicioso». Sin embargo, Pablo, siempre el crítico, seguía navegando entre la sospecha y el permitido, cuestionando la textura de los nuevos ingredientes. La resistencia de Pablo hizo que doña Rosa se diera cuenta de que la transformación exigía también una fuerza interna que ella estaba empezando a moldear. Así, se remintió profundamente en su voluntad de encontrar el equilibrio entre sus intenciones y las preocupaciones de su hijo. Una noche, mientras la familia cenaba, la conversación dio un giro inesperado. Doña Rosa mencionó la importancia de que esta experiencia no fuera solo acerca de ganar el concurso, sino cómo cada uno de ellos había crecido en este viaje hacia una vida más saludable. Las palabras resonaron en el aire. Era un mensaje poderoso que podía unificar a la familia en torno a una meta común. Finalmente, llegó el día del concurso. Mientras se preparaban, las tensiones crecieron. Su corazón se aceleró en un ritmo casi frenético cuando vio que todos juntos montaban su propuesta, una fusión de recetas familiares con ingredientes saludables. La mesa, adornada con sus creaciones y colores vibrantes, parecía un reflejo del esfuerzo colectivo. Sin embargo, en su interior, doña Rosa aún sentía la ansiedad latente. Había algo que la inquietaba. ¿Realmente estaban listos para compartir su viaje con el mundo o el miedo a fallar podría romper la conexión establecida entre ellos? Con cada presentación, la familia se unía más, los nervios se transformaban en risas, pero también quedó instalada la presión. Finalmente, era hora de presentar al jurado su plato insignia, quesadillas reinventadas, envueltas en tortillas de espinaca. Antes de que comenzaran a describir sus creaciones, sintió que su voz temblaba. Lo que hicimos aquí no es solo un reto culinario, es un viaje de transformación personal, proclamó, alzando la mirada hacia el jurado. Los rostros de sus hijos reflejaban ese mismo sentido de pertenencia. Este había sido su esfuerzo, su desafío. Doña Rosa estaba a punto de descubrir que su propio crecimiento personal había llegado a un punto crucial, pero justo cuando estaban a punto de servir, notó el pequeño detalle que podría desarmonizar todo, un ingrediente que ella había elegido sin consultarlo. La mirada de Pablo se encontró con la de ella, y la tensión se hizo palpable. En ese instante, doña Rosa sintió que su decisión definiría no solo el concurso, sino también el futuro de su familia. ¿Sería capaz de mantener el rumbo firme ante la adversidad? Mientras las preguntas ardían en su mente, la luz del día se atenuó, y el momento de la verdad se acercaba. ¿Qué decisiones tomaría, y qué revelaría sobre su verdadero yo? Doña Rosa sintió como el peso de la decisión se acomodaba en su pecho. Con cada mirada de Pablo, notaba que la tensión empezaba a tomar la forma de una conversación silenciosa. Era la primera vez que se enfrentaba a tal dilema, mantener su decisión original sobre el ingrediente o abrir la discusión. Los recuerdos de sus experiencias pasadas en la cocina, momentos de éxito y fracaso, empezaron a asaltarla. Había aprendido a confiar en su instinto, pero esta vez, la situación era diferente. Miró a Valeria, ocupada en el último toque de su plato, y sintió una oleada de orgullo. Su hija había encontrado su voz en la mezcla de la cocina saludable. Sin embargo, todavía quedaba un resquicio de duda. Había dejado que su propia necesidad de controlar todo interfiriera en el viaje que estaban compartiendo. El jurado pasó por alto el tiempo, observando con atención. En ese instante, su cabeza se llenó de dudas. ¿Existía una forma de reconciliar su enfoque sobre la cocina con el deseo de sus hijos de explorar la creatividad por su cuenta? Era posible que la aparición de este ingrediente no solo fuera un obstáculo, sino una oportunidad para abrir un diálogo honesto. Decidió actuar de manera calculada y abrirse. Con un suspiro profundo, dijo: «Antes de seguir, necesito compartir algo que he decidido sin consultarles. Este ingrediente ha sido parte de una técnica que he utilizado, pero me doy cuenta de que no es justo que lo haga sin escuchar lo que ustedes piensan». Era un camino arriesgado, pero fundamental. Sus palabras resonaron en un eco de vulnerabilidad. Por un segundo, el aire entre ellos se cargó de electricidad. Pablo, aún encorvado por la tensión, la miró con una mezcla de sorpresa y desafío. «¿Por qué no nos preguntaste?» «Así no funciona, mamá. Esto debería ser un esfuerzo de equipo». La verdad en su queja hizo que doña Rosa se sintiera un poco avergonzada, pero también inspirada.
Lo sé, continuó, con una firmeza renovada. He estado tan enfocada en el resultado que olvidé que este viaje es también sobre aprender a ser un equipo. ¿Qué proponen? Es su oportunidad también. Valeria, siempre la mediadora, lanzó una idea inesperada. Podemos ajustar la receta a nuestro estilo, tal vez crear una versión sin ese ingrediente o hacerlo diferente. No hay reglas fijas, solo nuestra creatividad. La sugestión resonó como un alivio tanto para Doña Rosa como para Pablo, e instó a todos a reflexionar sobre su proceso creativo. Así, decidieron trabajar juntos para modificar la receta en el momento. La atmósfera cambió de tentación a colaboración. Mientras sus manos se movían rápidamente entre utensilios y bowls, Doña Rosa comprendió la verdadera esencia de su viaje. La cocina no solo era un medio para ganar. Era un reflejo de la unión familiar, del aprendizaje y la versatilidad. Al momento de presentar su plato revisado, la energía en la sala se transformó. Las risas y los correos se convirtieron en un mantra de confianza. Al llegar su turno, Doña Rosa se sintió empoderada, su voz ya no temblaba. Habló de la importancia del crecimiento familiar y cómo, incluso frente a desafíos imprevistos, la clave era apoyarse mutuamente. Sin embargo, al recibir las opiniones del jurado, la adrenalina en sus venas se disparó. Algunos elogios inmediatos contrastaron con críticas incisivas sobre el esfuerzo del equipo. A medida que las evaluaciones avanzaban, Doña Rosa se dio cuenta de una verdad inminente. El verdadero triunfo radicaba en la sinergia que habían creado, más que en la evaluación externa. Al salir de la sala, mientras intercambiaban miradas cómplices, Doña Rosa entendió que la experiencia la había transformado, y lo que había comenzado como una búsqueda de reconocimiento personal se había convertido en una búsqueda para encontrar y abrazar a su familia. Pero el momento de celebración se nubló. Cuando notaron que faltaba un crucial ingrediente que podría haber llevado su platillo al siguiente nivel. De repente, la pregunta que nunca pensó que tendría que hacer llegó con fuerza. ¿Podrían rediseñar su presentación una vez más, o esa ligera confusión marcaría el fin de su camino? Con el eco de esas posibilidades retumbando en su mente, se sintió emocionada y asustada a la vez. La próxima decisión podría ser crítica para su futuro juntos. La tensión en el aire era palpable. Doña Rosa respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión que se cernía sobre ella. La ausencia del ingrediente crucial era más que una simple falta de un componente en su platillo, era un llamado a reevaluar no solo sus habilidades culinarias, sino su papel dentro de la familia. Mientras sus hijos intercambiaban miradas cargadas de incertidumbre, ella se preguntaba si había aprendido realmente a dejar ir el control. En su mente comenzaron a gestarse diferentes ideas. La cocina siempre había sido su refugio, un refugio donde se sentía segura y competente. Pero ahora, ante la oportunidad de colaboración, esto se convertía en un terreno desconocido. El interrogante latente era si podría abrazar la creatividad de sus hijos sin dejar que la incertidumbre le paralizara. Podemos improvisar, pensó, un síntoma de su creciente capacidad para adaptarse, pero la duda se instalaba en su estómago. Había pasado años perfeccionando recetas, estandarizando procesos. ¿Estaba dispuesta a soltarse? La idea era aterradora, pero, al mismo tiempo, excitante. La cocina siempre había sido un espacio de aprendizaje, y hasta ahora solo había explorado una fracción de lo que podía ser. Valeria, quien siempre había tenido un espíritu más libre en la cocina, rompió el silencio. Podemos hacer un platillo diferente, algo que represente nuestro estilo, sugirió. Sus palabras fueron como un bálsamo. Doña Rosa sintió que el camino hacia adelante no solo era posible, sino necesario. Con esa chispa de inspiración, comenzaron a experimentar. El laboratorio culinario de su cocina se transformó en un lugar de innovación. Doña Rosa sintió la adrenalina fluir mientras sus manos trabajaban junto a las de sus hijos. Cada gesto era una conversación no verbal sobre confianza y colaboración. En medio de la presión, había un resurgimiento de creatividad que les unía. Mientras mezclaban especias y ajustaban técnicas, Doña Rosa empezó a reflexionar sobre su evolución. Había crecido desde la cocinera que temía alejarse de recetas probadas, hacia una líder que fomentaba la creatividad en su familia. Ese cambio no fue solo técnico, sino profundamente personal. Ella se estaba convirtiendo en alguien que podía aceptar la imperfección y seguir adelante. Sin embargo, cuando llegó el momento de presentar el nuevo platillo, la inseguridad volvió a asomarse. Las críticas del jurado resonaban en su mente. ¿Sería suficiente el nuevo enfoque? Doña Rosa se sintió vulnerable. Su papel como madre y chef estaba en juego. Además, el jurado estaba compuesto por expertos,
aquellos que ella consideraba inalcanzables. Al momento de hablar, su voz salió entrecortada. Pero en aquel instante, la luz del aprendizaje encontró su camino. Este platillo representa no solo nuestro esfuerzo, sino la unión y la flexibilidad que hemos desarrollado en el camino, explicó, cada palabra cargada de significado auténtico. Las insinuaciones del jurado, a pesar de ser constructivas, la hicieron cuestionarse una vez más su capacidad de liderazgo. El eco de esos comentarios reverberó en su mente, y se sentía atrapada entre la incertidumbre y el deseo de seguir adelante. Pero la revelación más significativa fue reconocer que más allá del platillo, la experiencia con sus hijos había sido el verdadero logro. Cuando finalmente se retiraron, la conversación cambió. Podemos trabajar juntos y seguir mejorando. Esto fue más allá de cocinar. Era una sinfonía familiar de crecimiento y desarrollo mutuo. Mientras caminaban hacia el auto, doña Rosa sintió un cambio interno. La cocina dejó de ser solo su dominio, un espacio donde ella brillaba, para convertirse en un campo fértil donde su familia podía florecer. Sin embargo, aún había un enfrentamiento crucial por delante. En una esquina del encuentro, escuchó murmullos sobre un nuevo reto que podría transformar sus capacidades, una competencia que involucraría a otros equipos familiares. Se preguntó si estaban listos para llevar su relación no solo a la prueba de la cocina, sino también a una arena competitiva que podría poner a prueba todos sus aprendizajes. La próxima fase estaba a la vuelta de la esquina. ¿Podrían ellos, juntos, dar un paso hacia lo desconocido y enfrentarse a las dudas que acechaban en cada receta, en cada interacción? El día de la nueva competencia llegó con un resplandor que iluminaba no solo la cocina, sino también el nuevo propósito de doña Rosa. En el instante en que cruzaron el umbral del evento, una mezcla de entusiasmo y ansiedad la envolvió. La mente de Rosa se debatía entre recuerdos de fracasos y la creciente confianza que había cultivado en la cocina con sus hijos. A medida que se instalaban, observó a los demás equipos, familias que parecían perfectamente coordinadas, cada miembro desempeñando un rol claro. La presión se intensificó en su pecho. ¿Cómo competir con eso?, se preguntaba. Un sudor frío la invadió, pero rápidamente se reprimió. Sabía que no podía dejar que la inseguridad la dominara. Era el momento de aplicar todo lo que había aprendido sobre la colaboración. Recuerden, esto no se trata solo de ganar, les dijo a Valeria y Mateo, su voz resonando con una determinación renovada. Se trata de disfrutar el proceso y de seguir creciendo juntos. Sin embargo, en el fondo, su mente cuestionaba si realmente había internalizado esa lección. ¿Podría ella frenar el instinto competitivo que había arraigado en su interior? Al recibir la consigna del platillo a preparar, el desafío se hizo claro, un postre innovador que tuviera un ingrediente especial. El miedo a la crítica volvió a activarse en su interior, pero decidió enfrentarlo. Probemos con el queso, sugirió Valeria, impulsando una discusión que se convirtió en un río de ideas. Cada propuesta era un reflejo del crecimiento personal de cada miembro. No había mejor momento para poner a prueba sus habilidades conjuntas. Mientras la cocina se llenaba de risas y chispas de creatividad, doña Rosa observó cómo su papel había cambiado. Ya no se sentía como la única responsable del éxito. Sus hijos aportaban ideas que cautivaban su interés y avivaban su espíritu innovador. La inclusión de cada uno de ellos parecía desdibujar las líneas de autoridad que antes había establecido. Por primera vez, se sentía menos como una chef que tenía que dirigir todo, y más como una facilitadora del talento que florecía a su alrededor. Sin embargo, la inseguridad aún persistía. El sabor y la textura del postre que estaban creando eran un enigma. ¿Se aventurarían a usar algo poco convencional que pudiera arruinarlo todo? La voz crítica en su cabeza la empujaba a recurrir a lo conocido y seguro. Fue entonces cuando Mateo, con ese tono de sinceridad que lo caracterizaba, expresó su preocupación. «Mamá, si solo seguimos lo seguro, nunca aprenderemos nada nuevo». Sus palabras resonaron dentro de ella como un eco de su propio viaje personal. Era una confrontación directa con su antiguo yo, uno que se aferraba a la certeza y el orden en lugar de la exploración y el arriesgarse. Desde que habían comenzado esta travesía juntos, había aprendido que parte de la evolución era aceptar que el fracaso podía ser tan valioso como el éxito. Inspirada por el coraje de su hijo, doña Rosa tomó una decisión audaz: integrar ingredientes que nunca antes había considerado. Con cada paso, sentido de liberación y autenticidad comenzaron a reemplazar el miedo. La mezcla de sabores, colores y texturas no solo reflejaba su nueva manera de cocinar, sino la nueva dinámica familiar que se había forjado en el fuego del trabajo conjunto. Al finalizar el tiempo asignado y presentar su creación,
la mirada de los jueces se centró en ellos. En lugar de miedo, Rosa sintió un rugido de confianza en su interior. Habían dado un paso hacia lo desconocido, y el resultado era una expresión genuina de su crecimiento como familia. Mientras aguardaban el veredicto, el latido de su corazón se aceleraba. ¿Serían los esfuerzos suficientes para dejar su huella? Cada segundo transcurría con tensión, una pausa que era una mezcla de expectativa y temor. Sabía que independientemente del resultado, la mayor satisfacción provenía de lo vivido en este trayecto. A medida que los jueces se acercaban para ofrecer su veredicto, un pensamiento inquietante cruzó por su mente. ¿Estaríamos preparados para enfrentar lo que venga a continuación? ¿Sería esta competencia el verdadero despertar que necesitarían para avanzar a un nuevo nivel como familia? La respuesta, al final de cuentas, solo podría revelarse en el mismo instante en que escucharan su nombre. El silencio en la sala era casi palpable. Rosa centraba su atención en los jueces que, con rostros serios, probaban su creación. Cada bocado parecía una eternidad y, en el fondo de su mente, emergían ecos de inseguridad. ¿Habrían tomado la decisión correcta con la combinación arriesgada de sabores? Sin embargo, en su interior, un destello de determinación ardía. Este momento no era solo un punto de inflexión en la competencia, sino una oportunidad para el crecimiento personal. Cuando los jueces finalmente comenzaron a hablar, la voz de uno de ellos resonó como un trueno. Este postre es único y, a la vez, desafiante. Han tomado riesgos que muchos otros no se atreverían a asumir. Rosa sintió que una nueva chispa de esperanza se encendía. Las palabras eran una validación de todo lo que había intentado transmitir a sus hijos, el valor de arriesgarse, de salir de la zona de confort. Las opiniones se dividieron. Algunos jueces alababan la creatividad, mientras que otros encontraron el uso del queso muy audaz. Pero mientras las críticas volaban en la sala, Rosa reflexionaba sobre el impacto de ese simple ingrediente. No solo era un componente del postre, era una metáfora de su vida. Había estado usando siempre los mismos ingredientes en sus rutinas, temiendo la posibilidad del fracaso. Ahora, en cambio, se daba cuenta que la mezcla de lo conocido con lo desconocido era el verdadero secreto del crecimiento. Se sintió más fuerte cuando vio cómo Mateo y Valeria compartían sus perspectivas con seguridad, a pesar de las críticas. Aquella experiencia había hecho que su familia se uniera de maneras que aún no lograba comprender del todo. Sin embargo, la sombra de la duda aún acechaba. ¿Podría mantener esta dinámica en el futuro? La competencia había sido solo un episodio. Ella quería que esta transformación fuera duradera. Tras el veredicto, un enfoque renovado comenzó a gestarse en la mente de Rosa. Ya no dependía de la validación externa. Lo que había experimentado en la cocina debía convertirse en un viaje personal más allá de este evento. Consciente de que el aprendizaje nunca se detiene, decidió establecer un mini proyecto en casa. Cada semana, un nuevo ingrediente y una receta para desarrollar no solo sus habilidades culinarias, sino también las de sus hijos. Quería que se sintieran tan empoderados como ella había comenzado a sentirse. Al regresar a casa, doña Rosa observó las ollas y sartenes como si fueran un lienzo en blanco. La cocina había dejado de ser un espacio de presión y crítica y se había transformado en un laboratorio de creatividad. Comenzó a cuestionarse cómo podían relacionarse con el arte de cocinar en un nivel más profundo. ¿Podría este proceso de experimentación también llevarlos a abordar otros aspectos de su vida con la misma curiosidad, sin miedo a cometer errores? Su mente se aventuraba en nuevas posibilidades, pero la voz de su inquietud seguía susurrando que no podía arriesgarlo todo. Tenía miedo de que no podían mantener el impulso de los cambios. Esa incertidumbre era palpable, un golpe sereno que amenazaba con desviar su enfoque. Entonces, en un momento de claridad, eligió escribir un diario donde documentar no solo los nuevos menús, sino también sus emociones y reflexiones sobre el proceso. No quería perder de vista el significado de cada intento, así como el valor de cada interacción con sus hijos. Con cada página que llenaba, sentía que la transformación personal se volvía más tangible. Estaba reconciliándose con su pasado, dándole la bienvenida a un futuro que aspiraba a ser más audaz. Sin embargo, sabía que estos pasos significativos no estaban exentos de retos. En cada éxito, podría acechar el miedo al fracaso, y esta vez debía ser lo suficientemente fuerte para confrontarlo. De repente, vio en su mente un claro camino hacia el futuro, uno que unía su amor por la cocina con el deseo de empoderar a su familia. Pero antes de que pudiera dar el siguiente paso en ese camino, un recuerdo oscuro se interpuso, desdibujando el optimismo que había cultivado. La pregunta que la atormentaba había vuelto, potentemente,
¿Estaba realmente lista para enfrentar los demonios del pasado que habían limitado su crecimiento? Con el diario en mano y un corazón lleno de determinación, se dio cuenta de que la revelación estaba más cerca de lo que pensaba. Un nuevo desafío personal estaba a punto de presentarse, uno que podría reconfigurar no solo su relación con la cocina, sino con la vida misma. ¿Sería capaz de enfrentarse a sus propios miedos y transformarlas en una verdadera fortaleza? Rosa se sentó en la mesa de la cocina, el diario abierto frente a ella y el bolígrafo en la mano. Era un espacio que antes había percibido como reprimente, pero que ahora parecía un refugio para su crecimiento. Las páginas en blanco la retaban, la emocionaban y, sobre todo, la empoderaban. La decisión de abrirse a la autoexploración, de plasmar sus pensamientos y sentimientos, se sentía como una forma de liberación. Con el primer trazo de su bolígrafo, comenzó a escribir sobre los ingredientes de su vida. Había tantos que, como en su postre de la competencia, se debían mezclar de manera audaz y creativa. Reflexionó sobre cada elemento, sus inseguridades, fracasos pasados, y los miedos que la habían mantenido en un ciclo monótono. Pero entre esas sombras, había también luz en forma de sueños, esperanzas y el amor profundo que sentía por su familia. Mientras escribía, un torrente de ideas la invadió sobre cómo quería compartir este viaje culinario con Mateo y Valeria. Quería que ellos también se sintieran con la confianza de experimentar, de tropezar y levantarse, así como había comenzado a hacerlo ella. Se percató de que el verdadero aprendizaje no provenía de evitar fracasos, sino de aprender a levantarse después de caerse. Ese enfoque era esencial no solo en la cocina, sino en todas las facetas de la vida. Esa noche, Rosa preparó la cena con una emoción renovada. Decidió que el ingrediente novedoso no sería solo uno, sino 3. Utilizaría quinoa, espinacas y, el más desafiante, un poco de comino para crear una ensalada fresca. Cada ingrediente representaba una parte de su viaje personal, dejándose llevar por la intuición en lugar de seguir una receta estricta. La cocina se convirtió en un espacio de libertad, donde cada decisión era un acto de autoconfianza. Cuando sus hijos llegaron a la mesa, estaban intrigados y algo nerviosos. Sin embargo, Rosa les explicó cómo habían trabajado juntos en su crecimiento, como el uso de ingredientes inesperados en un platillo. Juntos, hicieron un brindis sobre momentos de experimentación y aprendizaje. Valeria, en particular, se mostró emocionada por dibujar su propia receta, algo que a Rosa le hizo comprender que el empoderamiento había comenzado a florecer en su hogar. Más tarde esa noche, mientras hacía una revisión de su diario, un pensamiento se encendió en su mente. Su transformación no podía ser solo sobre la cocina. Era un viaje sobre la angustia, la confrontación de sus demonios y, sobre todo, la reconstrucción de su identidad. Necesitaba explorar a fondo lo que había aprendido en la cocina y aplicarlo a otras áreas de su vida que había postergado por años. Decidió que no solo se dedicaría a cocinar, sino que se permitiría tomar riesgos en otros aspectos. Se inscribió a un curso de arte que había deseado durante tanto tiempo, con la esperanza de que la pintura le ofreciera una nueva perspectiva sobre su vida, tal como lo había hecho la cocina. Con todo esto, comenzó a vislumbrar un patrón en su vida. El apetito por el descubrimiento debía ser alimentado constantemente y no solo centrarse en un único campo. Sin embargo, a medida que avanzaba en este proceso de reflexión y acción, el eco de sus viejos miedos regresó. Justo cuando creía que estaba lista para enfrentar todo lo que la había limitado en el pasado, una figura del pasado apareció en su mente, desafiando su renovada determinación. Alguien cuya crítica había dejado cicatrices que aún no habían sanado. Podría ser que los viejos fantasmas del juicio le estuvieran acechando nuevamente, amenazando con sabotear su nuevo camino. El insidioso murmullo de la duda se hizo presente, y con él, una pregunta crucial emergió. ¿Podría realmente romper las cadenas de su pasado para que su nueva vida floreciera sin límites? Rosa sintió que la batalla por su crecimiento personal apenas comenzaba. ¿Estaría lista para manejar esta confrontación y usarla como trampolín hacia su futuro? Rosa despertó temprano, impulsada por una mezcla de ansiedad y excitación. Su mente seguía atrapada en las sombras de sus miedos, pero esta vez, consciente de que se enfrentaba a una encrucijada. No podía permitir que su pasado la definiera. Debía avanzar, y parte de ese avance comenzaba en el lienzo en blanco que le esperaba en su nuevo curso de arte. La primera clase fue un mar de emociones. Al entrar al estudio, el aroma a pintura fresca le recordó la libertad que había experimentado en la cocina. Sin embargo, sus viejos demonios no tardaron en hacer acto de presencia. Miró a su alrededor y vio a otros estudiantes que parecían más seguros, con manos firmes y técnicas avanzadas. La inseguridad hizo eco en su interior,
replicando voces del pasado que le decían que no era lo suficientemente buena. Sin embargo, esa voz ya no podía restringirla. Rosa inhaló profundamente y decidió poner en práctica lo que había aprendido de la cocina. Comenzó a mezclar colores en su paleta, permitiendo que su intuición fluyera. Cada trazo del pincel se sentía como una liberación, un ataque directo a las críticas que la habían amordazado. Mientras el lienzo empezaba a llenarse, se dio cuenta de que estaba creando sin restricciones, un reflejo de su propia libertad. La profesora, una artista de mediana edad con una energía contagiosa, se acercó. Observó la obra de Rosa y, en lugar de criticarla, la alentó a explorar más allá de los límites del lienzo, a dejar que su emoción se manifestara en cada línea y color. Este simple acto de validación encendió algo dentro de ella, una chispa que había estado ocultando durante años. Con cada clase, Rosa aprendió a abrazar su vulnerabilidad. Desafió a su mente a despojarse de toda expectativa y perfección, dejándose llevar por el aquí y el ahora. La pintura se convirtió en una forma de autoexpresión, un lugar donde podía explorar sus inseguridades y convertirlas en arte. De alguna manera, las lecciones en el estudio comenzaron a reflejar las que había aprendido en la cocina, la importancia de experimentar, arriesgarse a fallar y aceptar el proceso. Con el tiempo, los miedos comenzaron a dar paso a nuevas visiones. Rosa empezó a asociar cada color y forma con su viaje personal. Llenó su diario con reflexiones sobre la experiencia artística, y en esas páginas descubrió un profundo anhelo por conectar con su esencia. Era un anhelo que había tenido olvidado, un deseo de autenticidad que ansiaba ser expresado. Sin embargo, mientras florecía en esta nueva faceta de su vida, un aspecto de su pasado resurgió más fuerte que nunca, la persona cuyo juicio había atormentado su autoestima. Rosa se dio cuenta de que su renacimiento no solo dependía de ella. Debía confrontar y reconciliarse con esa figura del pasado para liberarse verdaderamente. La idea de un enfrentamiento emocional inquietaba su sentido de seguridad, pero al mismo tiempo, sabía que no podía avanzar sin desmantelar esa carga. Esa noche, con los ojos fijos en el lienzo recién pintado, Rosa planteó una pregunta en su diario que podría cambiar el rumbo de su vida. Estaba dispuesta a arriesgar todo lo que había ganado para liberar su verdadero ser. Se sentía como si estuviera al borde de una revelación, un punto crítico donde el crecimiento se convertiría en algo más que un proceso, se tornaría en una evolución decisiva. El eco del primer encuentro con esa persona del pasado la acechaba, haciendo que cada golpe de pincel se volviera más intenso y cargado de significado. No era solo un arte, era un llamado a la acción. ¿Tendría el coraje de abrir la puerta del pasado y encontrar la resolución que tanto anhelaba? La transformación que había comenzado parecía estar acerca de vivir en la verdad y siendo valiente ante la adversidad. Pero el verdadero reto aún la esperaba, justo enfrente de esa puerta que debía abrir. ¿Estaría lista para cruzarla y descubrir qué había detrás de ella? El sol del amanecer iluminaba la cocina de Doña Rosa mientras ella revisaba las notas que había acumulado a lo largo de su viaje. Cada página de su diario reflejaba la lucha entre el miedo y la ambición, entre lo conocido y lo desconocido. La cocina había dejado de ser solo un espacio para preparar alimentos, se había convertido en un laboratorio de experimentación y un refugio para su crecimiento personal. Doña Rosa se sentía diferente, con una confianza sólida que no había sentido en años. Había aprendido a desapegarse de las expectativas de la sociedad, sobre todo, de las voces críticas que la habían atormentado. La cocina se había transformado en un símbolo de su resiliencia, donde cada receta adaptada y cada interacción con sus hijos se sentían como un triunfo. Un día, Doña Rosa recibió un mensaje que cambiaría su vida por completo. La artista famosa que había admirado toda su vida estaba convocando a una exposición de obras humildes, para mostrar el poder de la autenticidad. Este era su momento. No solo podía presentar su obra reciente, sino también compartir su viaje de transformación con una audiencia más amplia. Cada pincelada que había puesto en el lienzo representaba no solo su viaje personal, sino también el de su familia. Llenándose de determinación, saltó al desafío con ambas piernas. Sus hijos, Mateo y Valeria, decidieron unirse a ella, queriendo también mostrar lo que habían aprendido. Así, la cocina y el arte se fusionaron en un evento familiar que resonaría no solo en la comunidad, sino incluso más allá. El día de la exposición, Doña Rosa se sintió nerviosa pero emocionada. Mientras observaba a otros artistas, recordó su propia jornada. Cada inseguridad había sido un paso hacia el empoderamiento. Al presentar su obra, sintió una conexión profunda con aquellos que compartían sus historias. Sin miedo, compartió cómo la cocina y el arte la habían guiado hacia un camino de autenticidad. Cada ingrediente y cada color son un reflejo de la vulnerabilidad y el coraje que todos llevamos dentro, proclamó,
sintiendo que su voz resonaba con fuerza. Al finalizar la exposición, los aplausos resonaron en el aire. La artista invitada se acercó y le dio un elogio a su trabajo. Tu valentía por mostrarse ha tocado a muchos hoy, dijo. En ese momento, doña Rosa sintió una satisfacción genuina. No había obtenido solo un reconocimiento externo, sino una validación interna. Había trascendido sus propios miedos y establecido un legado sólido. Después de la exposición, la transformación de doña Rosa comenzó a influir en toda su vida. A nivel personal, se sintió capaz de enfrentar a las figuras del pasado que habían marcado su autoestima. Organizó un encuentro con esa persona que había sido la fuente de sus dudas. Con total apertura, le habló sobre su trayecto y las heridas que habían dejado huella. No fue fácil, pero al final, salió de esa conversación sintiéndose liberada y fortalecida. Había conquistado un miedo que la había limitado durante demasiado tiempo, y en su lugar había encontrado el valor de la verdad y la autenticidad. De vuelta en casa, Rosa continuó fusionando su amor por la cocina y el arte. A menudo organizaba talleres en la comunidad, donde compartía no solo recetas saludables, sino también la importancia de expresarse a través de la creatividad. Las risas y la luz que llenaban su cocina se expandieron, como un eco de su transformación. Finalmente, Rosa se dio cuenta de que su viaje no solo era una historia sobre la alimentación, era un testimonio del poder transformador del crecimiento personal. La cocina, los colores y las emociones se entrelazaron, creando una vida rica en experiencias y conexiones genuinas. La satisfacción que sentía era plena. Había alcanzado una prosperidad personal que jamás imaginó posible. Con el rostro iluminado por una nueva confianza, doña Rosa entendió que el camino apenas comenzaba. La vida estaba llena de posibilidades que estaba lista para explorar, no solo por ella, sino por su familia, que había florecido gracias a su nueva perspectiva. Doña Rosa estaba lista para confrontar el futuro con una sonrisa, sabiendo que cada paso, cada elemento en su vida era un reflejo de su viaje valiente para alcanzar su verdadero yo. Ahora, tú que has estado siguiendo esta historia, llegamos al momento crucial. Debes suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias conmovedoras y exclusivas que cambiarán tu vida. Es hora de dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a difundir estas historias inspiradoras. Comenta tus reflexiones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de las historias de superación comprenden la importancia de apoyar el canal con sus acciones. Tu participación cuenta.